Bueno chicos, buenas noches. Hoy continuamos con nuestro capítulo 11 en la sección 11.8.3. Estamos hablando acerca de subnetting y más específicamente acerca de VLSM. La documentación en esta sección nos habla acerca de la conservación de direcciones IPv4 y nos dice: debido al agotamiento del espacio de direcciones IPv4 público, sacar el máximo partido a las direcciones de host disponibles es una preocupación primordial cuando se hacen subredes IP versión 4. Nota: la dirección IPv6 más grande permite una planificación y asignación de direcciones mucho más fáciles de lo que permite IPv4. Mediante la división en subredes tradicional se asigna la misma cantidad de direcciones a cada subred. Si todas las subredes tienen los mismos requisitos para la cantidad de equipos, o si la conservación del espacio de direcciones IPv4 no es un problema, estos bloques de direcciones de tamaño fijos serían eficientes. Normalmente con direcciones IPv4 públicas, ese no es el caso. Por ejemplo, la topología que se muestra en la figura requiere 7 subredes, una para cada una de las 4 LAN y una para cada una de las 3 conexiones WAN entre los routers. Hace referencia básicamente esta red y esta red, la red del edificio A, B, C y D, y a las interfaces entre R1 y R2, R2 y R3, y R3 y R4, que también son redes en sí mismas. Una Utilizando la división en subredes tradicional con la dirección dada de 192.168.20.0/24, se pueden tomar prestados 3 bits de la parte de host en el último octeto para cumplir con el requisito de subred de 7 subredes, como se muestra en la figura. Tomar prestados 3 bits crea 8 subredes y deja 5 bits de host, con 30 hosts utilizables por subred. Mediante este esquema se crean las subredes necesarias y se cumplen los requisitos de host de la LAN más grande. Aquí vemos cómo se hace el proceso de tomar 3 bits prestados del último octeto, y con esos 3 bits que tenemos prestados, pues tenemos redes que van aumentando de 32 en 32 y empezamos en la subred 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 y 224. Esta última subred nos quedaría sin utilizar porque no necesitamos todas las subredes, solamente las redes A, B, C y D y los enlaces de red entre cada uno de los routers. Cada una de estas subredes tendrá 5 bits para host, lo que nos da 30 hosts o 30 direcciones disponibles. Estas 7 subredes podrán asignarse a las LAN y las WAN como se muestra en la figura. Aquí vemos cómo asignamos la subred 0, la subred 128 o la subred 0, la subred 32, la subred 64, la subred 96, la 128, la 160 y la 192. Tenemos todas las subredes asignadas y nos queda una de sobra, pero hemos cubierto los requisitos, ya que cada una puede tener 30 equipos y nuestra subred más grande tiene solo 28 hosts. Si bien esta división en subredes tradicional satisface las necesidades de la LAN más grande y divide el espacio de direcciones en una cantidad adecuada de subredes, da como un resultado un desperdicio significativo de direcciones sin utilizar.
Por ejemplo, solo se necesitan dos direcciones en cada subred para los tres enlaces WAN. Dado que cada subred tiene 30 direcciones utilizables, hay 28 direcciones sin utilizar en cada una de estas subredes. Como se muestra en la figura, esto da como resultado 84 direcciones no utilizadas, es decir, 28 por cada una de las tres subredes que tenemos. Además, de esta forma se limita el crecimiento futuro al reducir el número total de subredes disponibles. Este uso ineficiente de las direcciones es característico de la división en subredes tradicional. La aplicación de un esquema de división en subredes tradicional a esta situación no resulta muy eficiente y genera desperdicio. Es decir, pues no es lo más acertado debido al gran número de direcciones que tenemos sin utilizar. Sin embargo, por ejemplo, en esta tenemos 30 direcciones disponibles y solo vamos a usar dos. 30 direcciones disponibles y solo usamos dos. 30 direcciones disponibles y solo usamos dos. Y para resolver esto aparecen las máscaras de longitud variable. En todos los ejemplos de división en subredes anteriores se aplicó la misma máscara de subred a todas las subredes. Esto significa que cada subred tiene la misma cantidad de direcciones de host disponibles. Como se ilustra en la figura, mediante la división en subredes tradicional se crean subredes de igual tamaño. Cada subred en un esquema tradicional utiliza la misma máscara de subred, como se muestra en la figura. VLSM permite dividir un espacio de red en partes desiguales. Con VLSM, la máscara de subred varía según la cantidad de bits que se toman prestados para una subred específica, de lo cual deriva la parte variable de la VLSM. Recordemos que VLSM es Variable Length Subnet Mask o máscara de subred de longitud variable. Y aquí tenemos pues la comparativa entre una división igual y una división desigual de las subredes. VLSM simplemente subdivide una subred. La misma topología utilizada anteriormente se muestra en la figura. Nuevamente usamos la red 192.168.20.0/24 y la subred para 7 subredes, una para cada una de las 4 LAN y una para cada una de las 3 conexiones entre los routers. La figura muestra cómo la red 192.168.20.0/24 se divide en 8 subredes de igual tamaño con 30 direcciones de host utilizable por subred. Se usan 4 subredes para las LAN y 3 subredes para las conexiones entre routers. O sea, esto era lo mismo que ya habíamos visto. Sin embargo, las conexiones entre los routers requieren solo 2 direcciones de host por subred, una dirección de host para cada interfaz del router. Actualmente, todas las subredes tienen 30 direcciones de host utilizables. Para evitar desperdiciar 28 direcciones por cada subred, VLSM puede usarse para crear subredes más pequeñas para las conexiones entre routers. Para crear subredes más pequeñas para los enlaces WAN se dividirá una de las subredes en este ejemplo. La última subred, la 192.168.20.224/27, puede subdividirse aún más. La figura muestra que la última subred se ha dividido utilizando la máscara de subred 255, 255, 255, 252, o lo que es equivalente a /30. Y aquí tenemos esta última subred que tenemos, /24, esta última subred que tenemos, 192.168.20.224, que era /27, lo que hemos hecho es subdividirla en /30. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener subredes
que no tengan sino solamente las dos direcciones que necesitamos. Y aquí nos quedan la subred 224/30, 228/30 y 232/30. Como vemos, estas subredes crecen de 4 en 4 y quedan sin utilizar y disponibles las redes siguientes, que también son /30. Pero hemos subdividido únicamente una de las subredes del proceso anterior. Miren que esta 224 que tenemos aquí, /27, era una de estas, era esta última que teníamos acá. Ahora, ¿era esa la que teníamos que dividir? Pues no, no necesariamente. Podríamos haber dividido otra, pero tiene sus ventajas para este tipo de divisiones pequeñas, coger la última y más adelante lo veremos. ¿Por qué /30? Recuerde que cuando se conoce el número de direcciones de host necesaria, se puede utilizar la fórmula 2 a la n menos 2, donde n es igual al número de bits de host restantes. Para proporcionar dos direcciones utilizables se deben dejar 2 bits de host. ¿Por qué? Porque 2 a la 2 son 4 menos 2 son 2. Dos direcciones nos quedarían disponibles. Debido a que hay 5 bits de host en el espacio de direcciones de subred 192, 168, 20, 224/27, se pueden pedir prestados 3 bits más, dejando 2 para la porción de equipos. Los cálculos que se realizan llegado a este punto son exactamente los mismos que se utilizan para la división en subredes tradicionales. Se toman prestados los bits y se determinan los rangos de subred. La figura muestra cómo las 4 subredes /27 se han asignado a las LAN y 3 de las subredes /30 se han asignado a los enlaces entre routers. Entonces aquí tenemos la 0/27, la 32/27, la 64/27, la 96 y luego tenemos la 224, pero le cambiamos el prefijo, lo ponemos en /30 y lo asignamos acá. La 228, que sería la siguiente subred, si le sumamos a esto 4. ¿Por qué 4? Porque recordemos que un 252 de máscara, el último bit en 1 es el bit que nos vale 4. Entonces por eso van a sumar de 4 en 4, van a subir de 4 en 4. Entonces la siguiente es la 228 también en /30 y la siguiente sería la 232 también en /30. Y tenemos sin desperdicio esta red y esta otra red de acá. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Alguna duda, Sí, inquietud? profe. Ok. Este esquema de subredes VLSM reduce el número de direcciones por subred a un tamaño apropiado para las redes que requieren menos subredes. La subred 7 para enlaces entre routers permite que las subredes 4, 5 y 6 estén disponibles para redes futuras, así como 5 subredes adicionales disponibles para conexiones entre routers. Nota, cuando use VLSM, siempre comience por satisfacer los requisitos de host de la subred más grande. Siga con la división en subredes hasta que se cumplan los requisitos de host en la subred más pequeña. Asignación de direcciones de topología VLSM. Usando las subredes VLSM, las redes LAN y entre routers se pueden abordar sin desperdicio innecesario. La figura muestra las asignaciones de direcciones de la red y las direcciones IP asignadas a cada interfaz de router. Entonces, como ven, aquí tenemos las direcciones de las que hemos venido hablando para cada red. La red 0/27 para esta red y aquí en el router tendríamos la 20.1/27. En esta interfaz tenemos otra red, tenemos la red 192.168.22.24/30. Entonces, a este router se le asignó la 192.168.20.225.
Al otro router se le asignó la 20.226 y la siguiente red ya es el broadcast de esta. En este vemos que tenemos la 229, la 230, la 233, la 234, pero todas son redes diferentes. Y vemos cómo al router también le asignamos la primera dirección válida en la red de la LAN. La primera dirección válida en la 192.168.20.0/27 es 192.168.20.1/27. Aquí sería la 33/27, aquí la 65/27 y aquí la 97/27. Esas fueron las asignaciones que nos muestra aquí que se hicieron. Mediante un esquema de direccionamiento común, la primera dirección IPv4 de host para cada subred se asigna a la interfaz de red del LAN router. Los hosts en cada subred tendrán una dirección IPv4 de host del intervalo de direcciones de host para esa subred y una máscara adecuada. Los hosts utilizarán la dirección de la interfaz de red LAN del router conectada como dirección de gateway predeterminado. La tabla muestra las direcciones de red y el intervalo de direcciones de host para cada red. Te muestra la dirección de puerta de enlace predeterminada. Entonces, aquí simple y llanamente cada red tiene un intervalo y como puerta de enlace predeterminada para los hosts de esa red tenemos la dirección IP que se le coloca al router en su interfaz Gigabit Ethernet, que es la que estamos utilizando para conectar a la LAN. Y aquí tenemos los enlaces R1 y R2, que básicamente son el 192.168.20.225/30 a 192.168.20.226/30. Básicamente son las direcciones de host utilizables. Esto de la 29 a la 30, de la 33 a la 34. Como ven, estas redes /30 solamente pueden manejar dos direcciones utilizables. Actividad 192.168.5.0/24. Primer cálculo de subredes. Nos dice esta actividad, en la tabla 1 se utiliza la división en redes común para trabajar con la red que se muestra. La tabla 2 utiliza VLSM para la subred más la red. Calcule 50 usuarios por subred. Entonces, 50 usuarios por subred. Nos habla de la 192.168.5.0 a la 192.168.5.63. A ver, ¿qué nos dice? Haga clic en la nueva máscara de subred 192. Haga clic en el primer rango completo de red. Bueno, esta actividad en realidad está fácil. Pensé que lo íbamos a hacer calculando. Pero no, pasemos esta actividad. A ver. Use el segundo rango completo de subred de la tabla 1 y VLSM para calcular 20 usuarios por subred. Listo, chicos, háganse esta actividad, por favor, cada uno en su equipo. Pensé que era más complicada y la iba a desarrollar con ustedes. Vamos a pasarlo a español. Sí, es que la traducción de esto yo no sé dónde la hicieron, pero ¿ustedes los exámenes los están haciendo en inglés o en español? Yo lo estoy haciendo en español. Son un poquito enredados a veces en español. Planificación de direcciones de red IPv4. Antes de iniciar la subred, debe desarrollar un esquema de direcciones IPv4 para toda la red. Necesitará saber cuántas subredes necesita, cuántos hosts requiere una subred concreta, qué dispositivos forman parte de la subred, qué partes de la red utilizan direcciones privadas y cuáles utilizan direccionamiento público, y muchos otros factores determinantes. Un buen esquema de direccionamiento permite el crecimiento
Un buen esquema de direccionamiento es también signo de un buen administrador de red. La planificación de las subredes de red requiere un análisis tanto de las necesidades de uso de la red de la organización como de la forma en que se estructuran las subredes. El punto de partida consiste en llevar a cabo un estudio de los requisitos de la red. Esto significa mirar toda la red, tanto la intranet como la zona desmilitarizada, y determinar cuánto se segmentará cada área. El plan de direcciones incluye determinar dónde se necesita la conservación de direcciones, generalmente dentro de la DMZ, y donde hay más flexibilidad generalmente es en la intranet. Es decir, en la intranet usted no se complica tanto, usted toma rangos privados y subnetea por /24 y pare de contar. En la DMZ, donde tiene direccionamiento público y la cosa puede ser compleja, allí sí se enfrenta usted al tema de hacer subnetting utilizando VLSM. Dentro de la intranet corporativa, la conservación de direcciones suele ser menos problemática. Esto se debe a que en gran medida el uso de direcciones IPv4 privadas, incluyendo la 10.0.0.0/8, con más de 16 millones de direcciones IPv4 de host. Para la mayoría de las organizaciones, las direcciones IPv4 privadas permiten más que suficientes direcciones internas. Para muchas organizaciones e ISP más grandes, incluso el espacio de direcciones IPv4 privado no es lo suficientemente grande como para satisfacer sus necesidades internas. Esta es la otra razón por la que las organizaciones están haciendo la transición a IPv6. Para las intranets que utilizan direcciones IPv4 privadas y DMZs que utilizan direcciones IPv4 públicas, la planificación y asignación de direcciones es importante. Cuando sea necesario, el plan de direcciones incluye determinar las necesidades de cada subred en términos de tamaño, cuántos hosts habrá en cada subred. El plan de direcciones también debe incluir cómo se asignan las direcciones de host, si se requerirán direcciones IPv4 estáticas y qué host pueden utilizar DHCP para obtener su información de direccionamiento. Esto también ayudará a evitar la duplicación de direcciones, al tiempo que permitirá supervisar y administrar direcciones por razones de rendimiento y seguridad. Conocer los requisitos de las direcciones IPv4 determinará el rango o intervalos de direcciones de host que se implementan y ayudará a garantizar que haya suficientes direcciones para cubrir sus necesidades. Dentro de una red hay diferentes tipos de dispositivos que requieren direcciones. Clientes y usuarios finales o clientes usuarios finales. La mayoría de las redes asignan direcciones de manera dinámica con el protocolo de configuración dinámica de host DHCP. Esto reduce la carga sobre el personal de soporte de red y elimina de manera virtual los errores de entrada, es decir, los errores de digitación en la configuración de las direcciones. Con DHCP las direcciones solo se alquilan durante un periodo de tiempo y se pueden reutilizar cuando caduque la concesión. Esto de alquiler a que hace referencia al DHCP tiene un proceso que se llama así, arrendamiento de direcciones, ¿sí? Cuando el servidor de DHCP asigna una dirección a un equipo, no se la asigna permanentemente, sino que se la asigna por un periodo de tiempo. Cuando ese periodo de tiempo expira, esa dirección vuelve a estar disponible para el servidor de DHCP y se le asigna o se le puede asignar a algún otro equipo. A eso se le conoce como arrendamiento de la dirección o leasing de la dirección. Esta es una característica importante para las redes que admiten usuarios transitorios y dispositivos inalámbricos. Cambiar el esquema de subredes significa que el servidor de DHCP necesita ser reconfigurado y los clientes deben renovar sus direcciones IPv4. Los clientes IPv6 pueden obtener información de dirección mediante DHCP versión 6 o mediante la configuración sin estado de enlace, la autoconfiguración sin estado de enlace
o el SLAAC, que se llama esto en IPv6. Servidores y periféricos. Los servidores y periféricos deben tener una dirección IP estática predecible. Utilice un sistema de numeración coherente para estos dispositivos. A ver, ¿por qué? Porque a usted no le interesa saber qué dirección tienen los teléfonos móviles y los computadores de escritorio, los computadores portátiles de su organización. Pero si usted tiene un servidor al que necesariamente deben conectarse los usuarios, ese servidor debe tener una dirección con la que nos podamos conectar. Así no sea el usuario el que se vaya a conectar, sino que sea una aplicación, un programa, un software que tenga dentro de su configuración los parámetros del servidor. Si el servidor cambia su IP porque se le asigna mediante DHCP, pues ¿qué ocurrirá? Que esas aplicaciones dejarán de funcionar porque no pueden contactar al servidor. O una impresora también, si la impresora cambia de dirección IP, es probable que no podamos imprimir en ella. Aunque hoy en día las impresoras, por ejemplo, anuncian su servicio y los equipos pueden alcanzarla aunque cambien sus direcciones IP. Ahora, es posible asignar mediante DHCP direcciones que no van a cambiar, es decir, hacer un arrendamiento de por vida y a un equipo específico. Eso es posible, pero eso lo veremos cuando veamos DHCP. Sin embargo, la mejor opción es que el servidor tenga una dirección IP fija y los periféricos que lo requieran. Servidores a los que se puede acceder desde Internet. Los servidores que deben estar disponibles públicamente en Internet deben tener una dirección IPv4 pública, a la que se accede con mayor frecuencia mediante NAT. En algunas organizaciones, los servidores internos, no disponibles públicamente, deben ponerse a disposición de los usuarios remotos. En la mayoría de los casos, a esos servidores se les asignan direcciones privadas internamente y se requiere que el usuario cree una conexión de red privada virtual o VPN o VPN para acceder al servidor. Esto tiene el mismo efecto que si el usuario accede al servidor desde un host dentro de la red. Dispositivos intermediarios. Estos dispositivos tienen direcciones asignadas para la administración, monitoreo y seguridad de la red. Debido a que es necesario saber cómo comunicarse con los dispositivos intermediarios, estos deben tener asignadas direcciones predecibles y estáticas. Es decir, a los routers, a los switch, la mejor práctica es colocarles direcciones IP estáticas, aunque sí se pueden asignar mediante DHCP, pero no es recomendable porque cuando usted intente administrar el switch, pues va a ser complicado si no conoce la dirección IP exacta. Y por otra parte, si un router cambia alguna dirección de alguna interfaz mediante DHCP y la topología no se puede adaptar, pues vamos a perder enrutamiento. Puerta de enlace. Los routers y los dispositivos de firewall tienen la misma dirección IP asignada a cada interfaz que sirve como puerta de enlace para los hosts en esa red. Normalmente la interfaz del router utiliza la dirección más baja o la más alta de la red. Esto es, digamos, la forma canónica, la forma normalizada de hacerlo, que la interfaz del router que sirve como puerta de enlace tenga la interfaz más baja o la interfaz más, perdón, la dirección IP más baja, o sea, la primera disponible, o la más alta, la última disponible de la red. Pero algunas veces se acostumbra no hacerlo así. ¿Por qué razón? Por razones de seguridad. Porque sabiendo esto, un hacker o un atacante, esas dos direcciones son las que primeramente va a intentar eh, afectar. Sin embargo, tengamos en cuenta que un hacker no necesita saber que la dirección es la más baja o la más alta. Hay muchas formas de saber cuál es la dirección del gateway. Si logró conectarse a la red, ya puede saber cuál es la dirección del gateway. Al desarrollar un esquema de direccionamiento IP, generalmente se recomienda que tenga un patrón establecido de cómo se asignan las direcciones a cada tipo de dispositivo. Esto beneficia a los administradores
a la hora de agregar o quitar dispositivos, ya que filtra el tráfico basado en IP y también simplifica el registro. Bueno, aquí tenemos un Packet Tracer práctica e implementación de VLSM. Bueno, pero antes de que hagan esta práctica e implementación de VLSM, vamos a mirar una cosa. Vamos a mirar VLSM, que este laboratorio sí era el que íbamos a hacer. VLSM, pero vamos a mirar cómo funciona este tema. A ver, conservación de direcciones IPv4. Dice direcciones WAN, VLSM, el direccionamiento que nos dieron fue, el direccionamiento que nos dieron inicialmente fue este, 192.168.20/24. Vamos a mirarlo en detalle. Un segundito, ya les comparto pantalla de nuevo. Entonces, nos dan la red 192.168.20.0/24 con 25, 20, 15 y 28 hosts. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Punto 20.0/24. Y necesitamos crear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subredes. 7 subredes. Vamos a nuestra famosa tabla de bits. Y ya sabemos que tenemos los bits, el que vale 128, el que vale 64, el que vale 32, el que vale 16, el que vale 8, el que vale 4, el que vale 2 y el que vale 1. Esa es nuestra tabla de bits. Entonces, si nosotros tomamos, esto es 2 a la 7, 2 a la 6, 2 a la 5, 2 a la 4, 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1 y 2 a la 0. Entonces, listo, nosotros sabemos que necesitamos 7 subredes. 7 subredes. Y yo sé que las subredes son iguales a 2 elevado a los bits que tome para subredes, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos bits debo tomar? Bueno, necesito 7. Si tomo ningún bit, pues no puedo crear subredes. Entonces empiezo, si tomo un bit, puedo crear 2. Si tomo 2 bits, puedo crear 4. Si tomo 3 bits, 2 a la 3, puedo crear 8. Entonces esto es congruente con tomar 3 bits para crear 8 subredes. 3 bits que serían 8 subredes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok, perfecto. Aprovechemos aquí, ¿no? Antes de hacer el laboratorio. Aquí es donde vamos a tratar de entender todo el proceso. Los que tengamos de Profe, pronto, dígame. ¿puedo molestar? Sí, dígame. ¿Usted nos puede compartir el link del día de ayer de la calculadora de Subnetting? Vale, déjame y lo busco y ya se los comparto. Listo.
Gracias. Ok. Bueno, entonces, listo. Tenemos 7 subredes que necesitamos y ya sabemos que vamos a tener 8 subredes porque vamos a tomar 3 bits. 2 a la 3, 3 bits. Ahora, si vamos a tomar 3 bits para subredes, ¿qué quiere decir eso? Nuestro prefijo actual es /24. Vamos a mirar. Tenemos 192 y esto es todo de red. Punto. 168 y esto es todo de red. Punto. 20 y esto es todo de red. Punto. 0 y esto es todo de host. ¿Por qué sabemos que es todo de host? Porque nos dice que nuestro prefijo es /24. ¿Qué significa esto? Que 8 bits más 8 bits más 8 bits, esta suma me da 24 bits. O sea, eso es mi red actual. ¿Eso qué quiere decir? Que estos 3 bits que yo dije acá los voy a tomar del último octeto. ¿Por qué? Porque es el octeto donde ya tengo bits de host. No los tengo aquí, no los tengo aquí, no los tengo aquí, los tengo solo acá. Entonces voy a tomar esos 3 bits. ¿Qué significa? Que yo voy a decir este bit y este bit los voy a tomar para hacer subredes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a mover este /24 a qué? Lo voy a mover a /25, /26, /27. Lo voy a transformar en un /27. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, ¿Sí? ahí vamos claros, profe. Vale, perfecto. Entonces lo voy a transformar en un /27. Ahora, el último bit de red que tomé, ¿cuál fue? No fue el que está en 128 ni el de 64, es el 32. Recuerden que venimos de derecha a izquierda. Venimos en este sentido. Entonces, en este sentido, el último bit que encuentro que pertenece a la red o que va a pertenecer a la red en este nuevo esquema es mi bit en la posición 2 a la 5 que vale 32. ¿Eso qué quiere decir? Que mi número mágico o mis redes van a variar de 32 en 32. Entonces, vamos a tener la 192.168.0, punto 20, punto 20, punto 0, /27. La siguiente va a ser la punto 32. La siguiente va a ser la punto 64. La siguiente va a ser la punto 96. La siguiente va a ser la punto 124. ¿Quién me ayuda? 96 y 32. 8. 128. ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe, 128. 128. La siguiente va a ser la 160, punto 160. 160, 192. Pues, 192. ¿Cómo? 62. Perdón. ¿por qué si suma cada 100, 32? Sí, 128 más 32, 160. 160, Sí, 192. La sí, señor. siguiente, 192 y 32, 224. Y ya. ¿Sí es 224? Listo, Y eso. 224. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subredes tenemos completas. Listo. Todas estas subredes pues empiezan por 192, 168, 20, todas. Este numerito se repiten en todas. Y todas también son /27. /27. Todas son /27. Ahora, pregunta. Como estamos tomando 3 bits
para la red, solamente nos quedan estos 5 bits adicionales para host. ¿Y cómo calculo el número de host? Los host son igual a 2 elevado al número de bits menos 2. Esto en este caso es 2 elevado a la 5, que aquí lo tenemos, 2 elevado a la 5 menos 2. Y esto es 2 a la 5, 32. Menos 2 direcciones igual 30. 30 host puedo tener o 30 direcciones utilizables. ¿Sí? ¿Sí está claro este cálculo? ¿Esos son HOTS por cada subred? Sí. Por cada subred, es decir, Sí. aquí puedes tener 30, aquí otros 30, aquí otros 30, otros 30, otros 30, otros 30, otros 30, otros 30. Exactamente. Entonces Listo, vas a profe, tener está ¿cuánto? claro. 240 hosts en total. ¿Vale? 240 hosts vas a tener en total. Ahora, ¿cuántas subredes tenemos nosotros? Tenemos la A, B, C y D. Entonces, si estuviéramos hablando de redes muy desiguales, podríamos hacer VLSM para todas las subredes, es decir, ser estrictos y decir que la primera subred va a tener una máscara, la segunda va a tener otra, la tercera va a tener otra, la cuarta va a tener otra. Pero como lo vemos, son subredes muy similares, ambas muy similares, y la cantidad de hosts o de direcciones que se va a perder no es mucha, vamos a dejarlas las 4 con las mismas direcciones. Entonces vamos a tomar esto vamos a asignárselo a la red A, esta otra segunda va a ser a la B, esta otra tercera va a ser a la C, esta otra va a ser a la D. Y aquí viene el caso. Tenemos otras subredes, R1 a R2, R2 a R3 y R3 a R4. ¿Qué características tienen estas? Hombre, que solo tienen 2 direcciones. No tiene sentido asignarles una red con 30 direcciones válidas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar cualquiera, puede ser cualquiera de estas direcciones, cualquiera. Pero vamos a tomar la última para subdividirla con máscara de longitud variable y hacer qué con ella. Sacar subredes que permitan solamente 2 hosts. Solamente 2 hosts. Subredes que permitan solamente 2 hosts. ¿Por qué vamos a coger la última? Hombre, porque así me queda libres 1, 2 y 3 subredes de 30 equipos también que puedo utilizar por si acaso tengo crecimiento. Y esta última red la voy a dejar para hacer esas subredes de a 2 hosts. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuántos bits necesito para tener solamente 2 direcciones? Entonces, ya yo sé que es 2 elevado al número de bits menos 2. Como yo necesito que me dé mínimo 2 direcciones, ya yo sé que el número que me debe dar el número de bits debe ser un 4. ¿Por qué? Porque 4 menos 2, las 2 direcciones que uso. ¿Qué me da un 4? Bueno, un 4 me lo da tomando 2 bits. Tomando 2 bits. Y si replicamos nuestra tabla de bits de 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, y decimos, oiga, voy a tomar este bit y este bit para host, quiere decir que esto va a ser red, 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 esto va a ser red y esto también. Entonces mi máscara ya no se va a mover de 24 a 27, sino de 27 la vamos a mover a ¿qué? A 30. Bueno, porque estaba aquí antes en 27, 28, 29 y 30. Aquí estaba antes en 27. ¿Listo? Entonces, la subred que vamos a tomar, como es esta última, vamos a decir que ahora vamos a trabajar con 192.168.20.224 slash
30. Eso quiere decir que la máscara de subred es 255, 255, 255.252. Listo, pero vamos a trabajar. Esta va a ser nuestra red base. ¿Sí? Esta va a ser nuestra red base. La red que cogimos acá y movimos de 27 a 30. Ahora, ¿qué pasa? Seguimos haciendo los cálculos iguales. ¿Cuál es nuestro último bit de red? Estos ya estaban y estos fueron los nuevos. Nuestro último bit de red, ¿cuál es? El que está en la posición que vale 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, señor. Ok, eso quiere decir que nuestras redes van a variar de 4 en 4. Y tenemos nuestra red punto 228 punto 232 punto 236 punto 240 punto 244. Sí, si hago una suma mal, me avisan, porfa. 248, 252. Y sería la última subred que tenemos. Entonces, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 subredes. ¿Por qué tenemos 8 subredes de esta subred dividida? Porque miren, había 3, o sea, partimos de los 3 que ya estaban. ¿Cuántos bits adicionales tomamos? Tomamos otros 3 y 2 a la 8 y 3 y 2 a la 3, ¿cuánto da? 8. Por eso me salen 8 subredes nuevas. ¿Correcto? Sí. Ok. Y aquí se puede ver fácil. Si la red es la 224, primera dirección 225, segunda dirección 226. Como la que sigue es la 228, la red la 228, la 227 es el broadcast de esta red y 228 en la siguiente red. Entonces puedo asignar esta red, esta red, esta otra red y esta otra red a las interfaces R1, R2, R1 a R2, R2 a R3 y R3 a R4. Estas tres redes, incluso esta otra, porque son, no, mentira, son tres redes nada más. Esas tres redes se las puedo asignar a eso y me quedan una, dos, tres subredes disponibles para crecer en equipos y me quedan una, dos, tres, cuatro, cinco subredes disponibles para interfaces de router. ¿Sí fue claro el proceso como lo hicimos? Chicos, dudas, inquietudes, preguntas, comentarios. ¿Todo muy claro o tan oscuro que no ni siquiera preguntamos? Está bien. ¿Cómo? Está bien. Ok, vale. Listo. Entonces, como está bien, ahora sí vamos a nuestro packet tracer de la 1193, diseño e implementación de VLSM. Listo, háganse ese packet tracer, por favor. Como siempre, aquí sigo por si tienen dudas. Primer checkpoint de ayuda a ustedes mismos y cualquier cosa yo intervengo. ¿Listo? Entonces, ¿Qué es esto? como tienes una red con 58 hosts, tienes que mirar cuántos bits necesitas para que te dé por lo menos 58 hosts. Vuelve a tu tabla de PowerPoint. Si tú ves ahí para que te dé 58 hosts, necesitarías 6 bits por lo menos. Que 2 a la 6 te da 64 menos 2 direcciones
tendrías 62 direcciones válidas. Entonces necesitas dejar 6 bits, que empezarías en el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te quedaría en el bit 32. O sea, tú moverías de slash 24 a slash Hasta 20. 7 o 1, 2, 26. 3, 4, 5, 6. No, el bit número 6 sería todavía un bit de host. Entonces tú quedarías en un 25, en un 26, slash 26. O sea, quedaría con estas dos primeras, entiendo yo. Esas dos primeras te quedarían como Para el para de subredes, 58, con 58 para su red de 58, ¿sí? para la subred de 58. Eso te produce 4 subredes, pero Sí, resulta, y son las siguientes, profe, ya se las muestro, espere. Son ujú, las siguientes, que son las que calculé así, pues que las hice así, mire. eso, 192, 172.0, con máscara 26, pero es que este 26, ¿sabe cómo lo calculé? ujú. Con el 2 elevado a la potencia de 2, porque pues estaba calculando que era igual al número de sus redes, pero no así la forma como usted me está diciendo. Bueno, vale, ahí te salió porque son 4 subredes, aunque si tú miras la topología, en realidad tienes más de 4 subredes. Mira la topología en el Packet Tracer. Si tú miras la topología en el Packet Tracer, efectivamente tienes 4 LAN, pero tienes una quinta subred que es la que está entre los routers. Entonces tú en realidad necesitas 5 subredes. Pero como estamos trabajando con VLSM, lo que hacemos es mirar primero cuál es la subred más grande y ajustarnos a esa subred. ¿Vale? Ahora, después de la de 58 hosts, tienes una de Dos 29 con hosts. 29 De hosts, 29 es exactamente. la siguiente más grande. Entonces, ¿cuántos bits necesitas para 29 hosts? Em, ¿Tres? No. Ah, no, perdón. Según la tabla acá, 5 bits 5 bits. Entonces, eso te dejaría la máscara en dónde? en 27. La máscara te quedaría en 27. Entonces, tu segunda subred ya no la vas a poner en 26, sino en 27. 392.168. Uy, pero el 72 caería ahí, ¿no? No, vete a mirar tus subredes. Perdón. Mira Sería tus entonces subredes. la 64 y Y sumaría no, nada, le 22. cambias el prefijo por 27, simplemente. 27, exacto. Ahora tienes que calcular cada cuánto avanzan y avanzar a la siguiente subred. Listo. De 64 más 32 sería 96, ¿cierto? Sí, slash 27. Eso. Y slash 27. Y este me quedaría para estos HOTS, que No, serían para 15. la de 20. Ah, ok, sí, vale. La siguiente Y la es, siguiente sería de 7. Y como ser de 7, entonces, ¿cuántos bits necesito según la tablita aquí de PowerPoint? Ah, pero espéreme, porque ahí sería 8 menos 2, serían Falta 6. la de 15. Toca con la de K16, exactamente. Entonces quedaría con máscara de 28. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? Tiene que calcular la de 15 hosts. Pues ahorita ha calculado la de sí, 58 exactamente. y 29. Exactamente. Devuélvete a donde los tienes. Devuélvete a los cálculos que Quedaría, tienes allá. quedaría con Mira, la misma longitud. tienes una de 26 que es para la de 58. Tienes una de 27 que es para la de 29. Y tienes la siguiente, eso, ponle nombre, exactamente. Esa va para la de 29 hosts. Ahora tienes que calcular la de 15 hosts, si la dejas en slash 27 o tienes que cambiarle la longitud de prefijo.
Vete a tu No, PowerPoint para que busques 15 hosts. Aunque la de 15 HOTS. Pero es que sería con la de 16, ¿no? No te alcanza porque 16 menos 2, 14. 14, Sería con la 14, misma. exactamente. 16 menos 2, 14. O el tema del broadcast y la otra. Ujú. Entonces aplicaría con la de 5 bits. Con 5 bits. O sea que tu siguiente red es 27 también. Sí, serían 2 de 27. Perfecto. Esas redes de 27 cambian de cuánto en cuánto. De De 32 en 32 en 32. 32. Sí, señor. Bueno, 96 más 32. 96 más 32. Eso, hágale con la calculadora. 128. Entonces, 128. esa red que tienes ahí es 128, no 192. 128. Y por ahora es de 27 bits. Por ahora. Vale, por ahora es de 27 bits. Pero necesitas calcular tus 7 direcciones que tienes ahí arriba. ¿Cuántos bits tienes que dejarle para esas 7 direcciones? Señor. ¿Cuántos bits tienes que prestar para esas 7 direcciones que tienes ahora? Esa siguiente red. No sería esta, entonces a la 4. Tienes que dejar 4 bits. Entonces, ya no sería 27, sino 28. Entonces, mueve la 28 y avanza de 16 en 16. Ahora, la siguiente red, 128 más 16, 144. 144 es tu siguiente red. Con máscara de 28. De 28. Pero resulta que allí tú necesitas una red para solamente 2 enlaces. Entonces ahí tu máscara la puedes mover hasta 30. Que sería 30. la de Exactamente. acá. Exactamente. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sí, señor. Y ese es para la WAN, el enlace WAN. WAN sin la L. O enlace serial, mejor dicho. Es que ya estoy acostumbrado al W. Listo, Juan. Listo. Y así sería. Listo. Listo, profe. Gracias. Muy amable. Vale, ok. Hasta luego. Feliz noche a todos. Nos vemos mañana nuevamente.